intenté, planeé unas cosas y no ¿Alguien fueron tiene no les abierto su micrófono? Betsabe, me parece. tan estúpido como para preguntarles. Solo quieren el anillo. ¿Y nos Es ayudas Vero. cerrando tu micro o lo... No, yo no soy. ¿No? No. ¿Quién será? A ver. Ya, creo que ya cerró. Ya no escucho. Ya no se escucha. Ok. Bueno, entonces hablábamos ahí del contexto de la negociación. Dábamos ahí alguna información acerca de este hombre Sun Tzu, que es el que escribe el libro El arte de la guerra, o da más bien estas anécdotas acerca de las batallas que él tenía. Y la idea que teníamos era de conocerte a ti mismo y conocer a tu enemigo. Y entonces podrás librar batallas y podrás ganarlas. Era parte de lo que vimos. Vimos que la negociación es un arte, es considerada como algo científico por los principios y métodos que tiene. Vemos también que la negociación es difícil y a veces lo más sencillo sería retirarnos y no negociar. Es la actitud de muchos. Estaremos analizando ahí, de acuerdo a algún instrumento, cuál es nuestro estilo, primero para negociar y luego para enfrentar conflictos. Tenemos también que la negociación es compleja, pero también es interdisciplinaria. Compleja por lo que conlleva, pero interdisciplinaria porque abarca cualquier tipo de disciplina. En cualquiera hay que hacer negociación. Y bueno, decíamos que es compleja porque se da entre seres humanos, entre personas. Entonces, cada cabeza es un mundo, cada persona piensa diferente, cada una tiene sus propias necesidades, intereses. Entonces, cuando llegamos a negociar a alguna situación, cada uno tiene en mente su idea, tiene en mente su necesidad, lo que quiere alcanzar o lo que quiere lograr, y pensando en ello, pues se vuelve complejo, se vuelve difícil. Entonces, poníamos ejemplos, si se acuerdan, cada uno estuvo como compartiendo un poco algún momento o alguna situación de negociación que tiene, algunos en su casa, algunos en diversos espacios o momentos en los que interactuamos con familia, con amigos, con compañeros de la escuela. Entonces, cada uno tiene momentos de negociación, cada uno negocia con, a veces los papás con los hijos con los papás, en diferentes momentos, con los vecinos. Todo el tiempo estamos negociando, esa es una realidad. A veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces no nos damos cuenta de esta dinámica en la que estamos inmersos de negociación y ni siquiera nos damos cuenta que somos buenos negociadores, ¿no? A lo mejor, o tal vez no nos damos cuenta que nos hace falta mejorar en nuestras formas de negociar, en las formas que tenemos para negociar, tal vez nos hace falta. Entonces, esto obviamente se puede aprender, esto se puede mejorar cada vez más en la vida, en la parte profesional, en todo lo que hacemos, podemos aprender cada vez más a negociar. Aquí vamos a ver algunos aspectos, pero en realidad, pues esto puedes irlo desarrollando, irlo aprendiendo, irlo estudiando, tal vez de una forma más profunda. Llegará un momento en que tendrás que negociar a través de un trabajo, a través de una posición ya profesional, y bueno, esto implicará tal vez recursos, implicará tal vez el uso de recursos tuyos o de alguna empresa o del mismo gobierno. Entonces, todo esto podrá ser un beneficio o algo no tan bueno para la organización a la que trabajas o para ti mismo si es que tienes tu propia empresa o tu propia organización. Vamos a conceptualizar o vamos a ver la definición que tiene la parte de la negociación. Vamos a pedirle a Betsa, por favor, si nos ayudas con esta partecita de la definición y si nos recuerdas un poco qué es influencia, Betsa. Bueno, dice, negociación, conceptualización. Es el proceso de influencia y persuasión en los demás para así obtener lo que queremos. También se define como los tratos dirigidos a un convenio o pacto. Es una habilidad interpersonal muy importante para la interacción personal, para el éxito en la administración de negocios, así como para el liderazgo. No se encuentra en alguna profesión en particular. La negociación es una herramienta de aplicación práctica. Un rol importante del administrador es el de negociar. Negocia con grupos u organizaciones como representante de la empresa o proyecto. Y bueno, influencia es ¿Te acuerdas que estuvimos viendo el libro? Ajá. Sí. ¿Qué es influenciar a los demás? ¿Cómo que recuerdas o cómo podemos definir esta parte de que yo influencio a alguien? Vimos en liderazgo, si recuerdas,
pues, un libro completo, ¿no? De Seamos personas de influencia. Y había varios aspectos, ¿no? Que abarcan esta cuestión de la influencia. Pero, ¿qué es influencia? ¿Qué recuerdas? Ajá, ¿cómo decirlo? Es pues, como un impacto que hay hacia un seguidor, hacia, bueno, del líder a sus seguidores, o de la persona del negociante hacia Su contraparte, ¿no? pues las personas que son sus sus colaboradores. Ok, puede ser, exacto. Entonces, como un impacto me mencionas, ¿no? Es esa palabra que tú encontraste, como ejercer en ellos algo, una fuerza, no sé, una posición tal vez, a veces dependiendo de lo que hagamos o de lo que seamos, y como hablas de colaboradores, de un jefe y un colaborador, ejercer una influencia se puede ejercer de forma positiva o de forma inclusive negativa, ¿no? Ejercer una influencia, obviamente se buscará siempre la parte positiva, el poder ejercer una influencia en las personas, el poder impactar, como tú dijiste, a alguien y llevarlos a algo, llevarlos a tomar decisiones o a moverlos a hacer algo, alguna actividad, a desarrollar algo en un trabajo o en este caso en una negociación. Persuasión. Por una parte, entonces es influenciar, o sea, ejercer influencia en alguien, ejercer una fuerza, impacto en alguna persona, persuadir a alguien que tiene una forma de pensar, alguien que tiene una idea de cómo son las cosas o de cómo deben de ser, y que tú a través de tu forma de hablar o tus ideas o el expresar lo que quieres, lo persuades, cambias su opinión, puedes cambiar lo que están pensando, puedes cambiar su forma de pensar o una decisión que quiere tomar. Y esto, pues, obviamente en las demás personas, para obtener lo que nosotros queremos. Tenemos que entender que la parte de la negociación es algo bueno, debe ser algo bueno. Lo que decíamos y con lo que cerramos la clase pasada era la negociación tiene que ser vista como un ganar-ganar. Si no lo veo como un ganar-ganar, o sea, si lo veo yo como yo gano y tú pierdes, entonces en realidad no estoy negociando correctamente, no voy a negociar de forma adecuada. Una buena negociación trae beneficio para ambas partes. Si yo veo lo contrario, esta situación pues yo pierdo, yo siempre pierdo, no importa, los demás pasen sobre mí, hagan lo que quieran, pues tampoco será una buena forma de negociar. Entonces, ganar, ganar. O sea, poder ganar, obtener algo que yo quiero y que la otra parte también pueda obtener lo que quiere. Entonces, de lo que nos leía Betsa se define como tratos, ¿no? Tratos dirigidos a concluir o a cerrar un convenio o un pacto. Generalmente lo hacemos en algunas cosas, en algunos momentos, o ves cómo tu familia a veces hace esto. Un ejemplo tal vez que podemos ver es cuando vamos al mercado a comprar algo, sobre todo en mercados informales, ¿no? Mercados donde puedes negociar el precio, donde de repente puedes buscar una rebaja, un eh, y generalmente puede pasar, dependiendo qué tan buen negociador eres, puede pasar. Las señoras, las mamás, las amas de casa son muy buenas para esto, ¿no? En general, la mayoría de las mamás saben de los precios, tienen ciertos argumentos, a veces le puede decir al vendedor que en el otro lado se lo están dando más barato o que ya le compró una buena cantidad de productos. Entonces, con esto poder mejorar un poco el precio, ¿no? Poder mejorar o obtener algún beneficio, un descuento en lo que está comprando. Entonces, simplemente es un ejemplo, un trato dirigido a la conclusión de un convenio o un pacto. Tal vez te ha tocado comprar o vender un auto. También son momentos en los que hacemos una negociación, en los que negociamos el auto. Generalmente, ¿cómo venden un auto? Alguien que me comente que aquí en el grupo que ya haya vendido un auto o que haya comprado un auto. Coméntenos cómo lo hace o cómo lo ha hecho. Alguien que, o que sepa o que haya ido, por ejemplo, a estos lugares de los tianguis, de los autos, sobre todo tal vez los hombres. Fernando, ¿has visto algo así? Pues recientemente pues he ido a lo que es el puente de San Bernabé o otro lado de ahí del Tianguis por Metepec. Ajá. Y pues mayormente pues está la exhibición completa de todos los autos, ya cada uno tiene ahora sí exhibido en el parabrisas o lo que es
precio y pues ya los papeles, si cuenta con algún papel, si tiene la factura original, si tienes todo su reglamento en orden, igual lo de placas y eso, si tiene adeudos. Pues mayormente ahora sí cuando vas a tratar lo del auto, pues es lo que más como que procuras revisarle los papeles, si los Ok. tiene completos, Y, placas, todo. ajá. Y cuando llegas ya, y cuando ya revisaste todo esto y cuando dices, ok, sí, sí me gusta, sí está todo en orden, sí lo quiero comprar, ¿qué pasa ahí con la negociación del precio? Pues ya mayormente pues sí busca como que te reduzca el precio, que le dices pues ya dame precio, ya para llevármelo aquí ahorita, ya de una vez. Ajá. Ok, hay una forma de estira y afloja, ¿no? Un poquito de ciertos descuentos. Entonces, no sé, Ajá, o ya dependiendo igual ajá, de los defectos, le buscas como que exacto. dices, no, pero pues le falta este papel, le falta, no sé, los parachoques, los vidrios. Ok. ¿Ok? Y haces un análisis, ¿no? Cada uno de nosotros hace un análisis de, ok, con lo que dice Fernando, de si le falta esto otro, pero yo se lo puedo arreglar o lo puedo llevar o conozco a alguien que me lo pueda arreglar. Entonces, si me baja él tanto dinero, pues a lo mejor lo arreglo y me ahorro algo, ¿no? Posiblemente. Entonces, tú estás pensando, ¿no? O sea, tú estás analizando ciertas cosas. Y bueno, de todos modos, pensemos que el auto está bien, que en general no le vamos a tener que meter mucho o prácticamente gastar en arreglarle algo. Pero aún así, sabemos que cuando vamos a este tipo de tianguis de los autos, siempre es negociable, o sea, siempre los precios son negociables en general. Va a ser difícil que te encuentres un vendedor que tenga un precio su auto y que no le baje nada, ¿no? O sea, que no tenga un precio. Siempre, siempre la mayor forma de negociar ahí es un precio más o menos alto y ofrecer un descuento. O sea, no, pues te bajo, ofréceme lo que dice Fer en cuanto al estira y afloja, va a ser muy común esto, ¿no? Es un proceso ahí de negociación y pues bueno, generalmente dependiendo a veces el momento en que se encuentra el vendedor o inclusive el comprador, pues será apropiado a veces el ofrecer o el buscar ciertas tácticas para poderlo obtener, para obtener el auto, ¿no? Entonces puede ser que la persona lleve el dinero en el momento y que le diga, aquí traigo el dinero, hazme un descuento y lo compro, ¿no? Tal vez, o muchos se dan los cambios, traigo otro coche, te lo cambio y te doy dinero aparte. Siempre ellos obviamente buscando un beneficio, los que venden los autos, porque de eso se mantienen, de eso viven, ¿no? Es su modus vivendi. Entonces, son procesos que conocemos o que vemos o que hemos experimentado. Tal vez todos hemos estado ahí en algún momento, acompañado a alguien a esto y le llamamos inclusive los apodos que le ponen a estos hombres que venden los coches son coyotes, ¿no? Porque generalmente compran autos a un precio accesible ellos, los arreglan, los limpian, los pulen, les lavan la máquina, las llantas, todo y los dejan así como muy presentables los coches, no como nuevos, pero sí presentables y ellos buscan ganar dinero a través de esto. Entonces, es un negocio, ¿no? Es un negocio, es una forma de vender y al momento de hacerlo, pues es esta parte de una negociación. Entonces, se cierra el negocio, se llega a un acuerdo, tal vez una parte, tanto lo que se ofrece, el oferente, lo que está ofreciendo como precio y el vendedor, lo que está tasando su producto, su auto, pues se llega a un acuerdo, a un punto medio generalmente y los dos se van contentos, ¿no? En general, de un beneficio que obtienen, uno comprando un producto, un coche, y el otro vendiendo y ganando algo, ¿no? Esa es una idea de una conclusión de un convenio o un pacto. Hay muchas cosas que en los mundos de los negocios se manejan, se cierran, se abarcan. Estaremos viendo una película para este segundo parcial y bueno, hablando de la película, pues es una forma de negociar a través de un equipo de fútbol americano. De lo que se negocian son personas, ¿no? Jugadores. No se está comprando la vida, pero se está comprando sus habilidades. Se le está pagando al jugador porque vaya a jugar a un determinado equipo. Entonces se tiene que tener ciertas estrategias, ciertas tácticas que las vamos a estar viendo más adelante, pero todo es negociable en la vida, ¿no? Es lo que vemos. Entonces son estos tratos dirigidos a concluir un pacto o un convenio. Y es una habilidad interpersonal. ¿Qué quiere decir interpersonal? Que es de persona a persona, que es algo que adquirimos a través de una relación, a través de una persona y otra. Entonces es una habilidad no solo para relacionarme con los demás, sino es una habilidad para poder obtener un beneficio, para obtener algo que estoy queriendo, ejercer influencia en la persona, persuadir a aquella persona para obtener algo que yo quiero. Lo que decimos, el ejemplo de un permiso, la venta de un producto, no sé, determinadas cosas. Entonces, esta habilidad es importante para poder interactuar con los demás, para el éxito
un negocio, de la administración de algo que estoy haciendo y el liderazgo. Lo que ya decíamos, un líder debe ser un buen negociador. También una de sus cualidades es que debe ser buen negociador y, bueno, sobre todo, saber resolver conflictos. Para resolver conflictos se debe ser un buen negociador, se debe ser una persona que es no fácilmente influenciable y que puede determinar o tomar decisiones en función de una negociación. Entonces, esta parte de la negociación es interdisciplinaria, no se encuentra en alguna profesión en particular, hay en muchas profesiones se tiene que estar negociando. La negociación es una herramienta de aplicación práctica, es algo que se va aprendiendo y que se puede ir mejorando con la práctica, que vamos aplicándolo en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Un rol importante del administrador es negociar. Poníamos el ejemplo con ustedes la clase pasada acerca de diferentes momentos en los que estarán en el futuro cuando terminen su carrera, sea que estén desde un espacio privado, desde un espacio público o desde una forma personal ustedes, estar trabajando, desarrollando sus proyectos, sus propuestas acerca de la actividad de una POU, pues tendrán que estar negociando, ¿no? Será uno de los roles principales. Entonces, la recomendación es aprendamos a negociar, aprendamos a desarrollar esta habilidad, esta capacidad, esta herramienta de poder negociar. Entonces, un administrador constantemente va a negociar con grupos, con organizaciones, a veces como representante de la empresa o simplemente en alguno de los proyectos. Entonces, no se les olvide esta definición. Si llegamos a tener examen, pues bueno, hay que tenerla muy presente. ¿Qué no es la negociación? Será muy importante aclarar esto, porque de repente tenemos ideas acerca de que es algo muy sencillo, muy simple, o que cualquiera lo puede hacer, y pues sí, realmente, como lo decimos, todos lo podemos hacer, pero no todos lo analizamos o lo hacemos consciente en nuestra vida, y a veces lo tomamos, por ejemplo, como un juego. Y puede ser que en algún momento de nuestra vida, a veces en casa, con alguna situación ahí en particular, pues sí lo podamos ver de una forma hasta divertida, tal vez. Pero en realidad, a un nivel diferente, a la hora de comprar algo, a la hora de invertir en algún negocio o a la hora de representar a una empresa, no es un juego. La negociación no puede ser un juego, no puede ser vista como que, híjole, chin, pues ya perdimos. No, pues ni modo. En esto, o sea, se apuesta a veces muchas cosas, se ponen en juego muchas cosas, muchos recursos, a mucha gente tal vez en algún momento. Entonces la negociación no es un juego de entrada, no es no es siempre un proceso formal. Lo vemos que con estos ejemplos que ponemos de un mercado, el mercado de los coches, el mercado de comida, de verduras, donde podemos negociar cierto margen, no siempre es un proceso formal, pero habrá lugares como las tiendas de autoservicio donde no puedes regatearles, no puedes decirles, oiga, me faltan 5 pesos, está hagan un descuento, ¿no? En general ese es el precio y punto. Si no lo pagas, no te llevas el producto y punto. O sea, ahí no hay negociación, no se da la pauta para negociar. Digo, si eres hábil, pues siempre podrás hacerlo, siempre podrás encontrar alguna forma de negociar, pero será difícil. Entonces, no siempre será este proceso formal, entonces hay que verlo desde este punto de vista de acuerdo al contexto en el que nos encontremos. No se limita a transacciones de negocio, entonces, obviamente en altas esferas de negocio, en altas holdings, en empresas muy grandes, pues estarán negociando todo el tiempo, estarán todo el tiempo estableciendo contactos, a veces con proveedores, a veces con distribuidores, con los propios empleados. Y bueno, pues hablamos de transacciones de negocio, pero lo que vemos es que no se limita a esto. Todos negociamos, todos hacemos negocios en la vida, pequeños, grandes, menos importantes o más importantes. No se conduce exclusivamente para cosas tangibles, el comprar algo físico, sino también, ya veíamos, para permisos, para obtener ciertas cosas que no son tangibles, pues también puede entrar ahí. No es solo usar el poder sobre la táctica, o sea, gritar más o más fuerte o intimidar, a veces con la presencia de alguien. Es un hecho que sí, una buena presentación a veces influye mucho o va a influir mucho en la negociación. Pero habrá personas que a veces querrán negociar e influir a los demás a través de la intimidación, por ejemplo. Cuando diversos grupos no están de acuerdo con algunas medidas del gobierno,
¿cómo protestan? ¿Cómo son las protestas para establecer una negociación con el gobierno? ¿Cómo es la presión que hacen estas personas? ¿Qué es lo que vemos en esto? ¿Qué sucedió ahora en la universidad, por ejemplo, con toda esta situación que pasó? ¿Cómo negociamos a veces? ¿Cómo son estas formas de negociar? A veces no es hablando, a veces es tomando alguna postura, ¿no? Alguna posición de presión sobre la otra parte, presionarlo de alguna manera para que ceda ante nuestras necesidades o ante nuestras peticiones. Me acuerdo mucho hace algunos años cuando se quería construir un aeropuerto en la época del presidente Fox y se quería construir en un municipio, no recuerdo, se llama Atenco, no es San Mateo Atenco, es otro municipio cerca del otro lado de la Ciudad de México, y pues los comunitarios de ahí no quisieron, ¿no? Ellos no querían que se construyera ahí cerca de sus poblados el aeropuerto, y entonces vinieron a protestar y hubo hasta personas muertas, todo esto, y se les conocía como los macheteros, ¿no? Porque andaban con su machete, así protestaban. Querían infundir un miedo, ¿no? O decir, estamos listos para pelear, ¿no? O sea, si no hay negociación, pues vamos a conseguirlo de la forma que sea. Entonces, me acuerdo que en las calles afilaban sus machetes, cosas así. Entonces, a veces son formas, ¿no? En esto, pero no solo es eso. Tal vez en algún momento se podrá negociar a través de esto, pero no solo es esta parte de gritar más o intimidar a la otra parte o a la otra persona, ¿no? Una imagen que tiene ahí, pues la señora está enojada en la parte de un matrimonio y estableció ahí su raya, ¿no? Pintó su división y el esposo dice, aparentemente he dicho algo que te ha molestado, ¿no? Entonces, hay que ser, obviamente, claros, ¿no? En una negociación, en nuestros deseos, en nuestras necesidades. Es obvio que debemos de manejar ciertos márgenes, y es el ejemplo que poníamos a la hora de vender un coche. Pues si yo sé que yo quiero vender el coche en 50,000 pesos, no lo voy a ofrecer en 50,000 pesos, lo voy a ofrecer tal vez en 55,000 pesos, de tal forma que yo tenga un margen que me permita manejarlo, hacer un descuento, tener ahí una holgura entre las cantidades para poder tomar una decisión y, bueno, pues mantenerme muy cerca del límite de la negociación. Entonces, esto será importante. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de los matrimonios, ¿no? Con el ejemplo que está aquí puesto, el matrimonio es una negociación también, o sea, una relación de pareja es una negociación. El hecho de a dónde vamos a ir, qué lugar vamos a visitar, dónde vamos a comer o qué vamos a comer, son negociaciones, ¿no? O sea, al interior de los matrimonios son negociaciones o de una relación de pareja, ¿no? No necesariamente un matrimonio. Algo que está pasando hoy con los matrimonios, si revisan ustedes las estadísticas, es que es más alta la tasa de divorcio que de uniones conyugales, ¿no? O sea, de matrimonios. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo ahí la parte de la negociación. No somos capaces de negociar entre las parejas y preferimos cada quien por su lado, ¿no? O sea, que a lo mejor cada quien por su lado, estoy más tranquilo, estoy más feliz y no soy capaz de negociar, o sea, no soy capaz de ponerme en un acuerdo, no tengo esa habilidad interpersonal de poder hablar con la otra persona, de poder hacer acuerdos, de poder establecer ciertas condiciones que nos ayuden a los dos. Entonces, el efecto o el reflejo de una mala negociación está en los matrimonios o en los resultados que hay de tantos divorcios, ¿no? O sea, tantas familias disfuncionales, hoy es un reflejo de no saber negociar o de no querer inclusive negociar, ¿no? En algún momento, lo que es negociación. Características de la negociación. Vamos a pedirle a Héctor, por favor, léenos el A, Héctor. ¿Y me escuchas, Héctor? Como que se cortó tu audio. Sí, otra vez. Características de la negociación. Están involucradas dos o más partes. Ok, entonces yo no puedo negociar conmigo mismo, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor puedo ahí, de repente, ahí como autosabotearme en algunas cuestiones y querer negociar conmigo mismo, puede ser posible que alguien esté negociando a veces ciertas cosas con su propia sombra, con uno mismo. Pero en realidad, para hablar de negociación, pues se requieren dos o más partes, ¿no? Por lo menos dos, o sea, una persona y otra,
ya pueden negociar. Pero puede haber más, ¿no? Puede haber más personas ahí inmersas en esta parte, puede ser un conflicto o puede ser algo que se quiere hacer. No sé, por ejemplo, si ahorita dijéramos que terminando esta situación que estamos viviendo nos vamos a ir de vacaciones, ¿no? Queremos todo el grupo salir a un viaje, a un paseo, ¿a dónde vamos, no? Entonces, ya ahí es el punto de vista como de 18, 19 personas, más o menos. Y cada uno tiene diferentes intereses, cada uno tiene diferentes gustos, y bueno, sería poco a poco ir descartando ciertos lugares en base al mejor costos, en base a distancias, en base a ciertos beneficios, de dónde quedarse o cosas así que puedan intervenir, pues se va cerrando, se va limitando y vamos tomando partido, ¿no? O sea, de repente en las cosas que queremos o en las cosas que buscamos. Osvaldo, por favor, el B, si nos ayudas leyendo el punto B. Las partes tienen intereses diferentes con respecto a uno o más aspectos. Ok, sí, gracias. El ejemplo muy claro es esto que decimos, ¿no? Vamos de vacaciones. ¿A dónde vamos? Pues cada uno tiene diferentes intereses. A algunos les gusta la playa, otros no les gusta la playa, no les gusta el calor, otros les gusta la ciudad, a algunos les gustan las emociones más fuertes como un parque de diversiones. Entonces hay diferentes opiniones o diferentes intereses con respecto a uno o más aspectos. Entonces, ponernos de acuerdo es el reto siempre para la negociación. Esa será la parte más difícil o más complicada. Manuel, por favor, el C. Las partes comparten un interés de lograr acuerdos y a menudo tienen otros intereses comunes. Ok. ¿Cuál sería el acuerdo, si queremos ir a un lugar, cuál sería el interés, perdón, común, el interés de querer llegar a una parte? Pues divertirnos, ¿no? Pasarla bien, salir de vacaciones o distraerse un rato. Ese sería lo que todos queremos. Pero todos queremos hacerlo a nuestro estilo, a nuestra forma, o buscando un beneficio, o saliendo, o que salga más barato, no sé. Entonces todos tendremos diferentes opiniones, pero las partes compartimos un interés de lograr un acuerdo. Y a menudo tenemos intereses comunes. Tal vez, si ahorita preguntamos a quién le gusta la playa, pues de los que estamos conectados, tal vez 10 digamos, sí, a mí me gusta la playa. Entonces ya hay un interés en común, ¿no? Ya hay algo que nos puede dar una pauta, decir, ok, la mayoría le gusta la playa, ok, vamos a la playa, pero ¿a dónde? ¿No? Porque hay muchas playas, está Acapulco, está Cancún, está Veracruz, está Vallarta, hay muchos. ¿Qué nos conviene más? ¿No? O sea, ya tendríamos que analizar ahora otras cosas. ¿Qué lugar nos conviene más? ¿Por qué? Por la distancia, por la economía, todo esto tendría que incluir ahí, ¿no? Carolina, por favor, el D, si fueras tan amable, Caro. Involucra un intercambio voluntario de uno o más recursos específicos o la resolución de un aspecto o aspectos intangibles. Ok, muchas gracias. Entonces, involucra intercambio voluntario. ¿Por qué voluntario? Porque es una parte de la voluntad que cada uno tiene. Pues puede ser de arreglar un problema o de comprar algo o de vender algo, ¿no? Cada uno de esta parte del intercambio que tiene, yo quiero comprar un coche, es mi voluntad. Yo quiero vender el coche, es parte de mi voluntad, ¿no? Entonces puede ser uno o más recursos en específico, la resolución de un aspecto o aspectos intangibles, ¿no? Pueden ser ahí que estemos manejando. A Mairani, por favor, el E, si fueras tan amable. Es un proceso secuencial en el que las partes presentan demandas o propuestas y ofrecen contrapropuestas con la intención de alcanzar un acuerdo. Ok, gracias. Entonces es un proceso que lleva secuencias. ¿Qué es cuál será la parte primera? Bueno, pues tomar la decisión de querer negociar esto. Yo quiero comprar un coche. Ok, empieza este proceso. Voy a buscar, ¿no? Voy a buscar a dónde, con quién, qué tipo de auto y voy al lugar, ¿no? O contacto a la persona. ¿Cuánto cuesta el coche? ¿No? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué condiciones tiene? Entonces, primero la parte de la información. Primero toda esta cuestión de la información y, ok, hacer un análisis de, ok, si me conviene. A veces de repente podemos irnos solo por el precio. De repente vemos un auto, o a lo mejor ni siquiera vemos la foto del auto, pero el precio es atractivo, el precio llama la atención. Entonces, pensando en esto, digo, sí, es una buena opción, pero llego, veo el auto y me decepciono, porque tiene golpes, porque se ve maltratado, porque está sucio.
Entonces, bueno, ahí es donde entra todo esto. Entonces, este proceso secuencial, las partes presentan demandas, propuestas, si me conviene, si veo que es algo positivo para mí, pues presento una propuesta, ¿no? En la que pueda obtener un beneficio. Y puedo ofrecer contrapropuestas. Vamos a ver ahorita un video, ahorita les voy a poner, iniciando la segunda parte de la clase, ahorita que cerremos esta sesión y abramos la otra, un video de este programa que se llama Shark Tank, de los tiburones, ¿no? Donde se presenta una persona con un proyecto, una propuesta de negocios para que ellos puedan invertir, los tiburones puedan invertir con ellos en su negocio, y bueno, pues hay propuestas, contrapropuestas, acuerdos en todo esto que se puede ahí ir logrando, ¿no? Y la idea pues es alcanzar un acuerdo, alcanzar el beneficio. Entonces los dos quieren buscar un beneficio, las dos partes quieren buscar un beneficio. Entonces son características de la negociación que podemos ver ahí, de que tiene que ser pues entre dos o más partes, se deben tener o se tienen intereses diferentes con respecto a uno más aspectos, pero también hay intereses comunes en cuanto a lo que queremos, involucra intercambio voluntario de recursos y es un proceso secuencial. Entonces, estas características de la negociación son fundamentales que las podamos ver, que las podamos aprender para conocer esto. ¿Cuándo no se debe negociar? Pues sí, hay momentos tal vez en los que no debemos negociar, hay momentos en los que será mejor retirarnos, ¿no? Retirarnos de la mesa, ¿no? Donde estamos. A mí me ha tocado recientemente, en diciembre, estuve en los casinos en Las Vegas y es adictivo, ¿no? Es adictivo el estar jugando los juegos ahí en los casinos. Yo, la verdad, nunca me he metido mucho, me gusta más ver que estar jugando, pero de repente sí te picas, de repente sí estás ahí apostando y apostando y de repente puedes ganar un poco, pero de repente acabas perdiéndolo todo. Entonces, ¿cuándo no se debe negociar? Cuando voy a perderlo todo, cuando sabes de entrada que no tienes opciones, que en realidad el riesgo que conlleva es perderlo todo, mejor elige otras opciones. Entonces, no te metas en esa situación, no te involucres en esa situación porque podrás acabar perdiéndolo todo. ¿Cuándo más no debes negociar? Cuando tus existencias se han agotado. O sea, por ejemplo, si eres un vendedor y alguien te quiere comprar una cantidad grande de tu producto, pero no tienes en realidad, ¿cómo te puedes comprometer a vender algo que no tienes? Entonces, cuando tu capacidad tal vez se haya agotado, tal vez a lo mejor aumenta el precio y la otra persona se va a defraudar y va a decir, no, pues entonces ya no, muchas gracias, ¿no? Entonces, cuando la parte de las existencias que tienes o capacidad se ha agotado, pues no negocies tampoco. Cuando las peticiones no son éticas, y esto es muy común, ¿no? Hoy en nuestros tiempos, en nuestros días, es muy, muy común el negociar a través de ciertas peticiones no éticas. El caso muy sonado que hubo hace algunos años con Volkswagen, que lo hemos comentado creo por ahí en algún momento, de cómo se prestó Volkswagen o alguna área por lo menos de Volkswagen a poner dispositivos en los convertidores catalíticos de los autos de Volkswagen, de tal forma que activaban una señal que no emitiera contaminación y entonces los autos, a pesar de que contaminaban, podían pasar las pruebas de verificación vehicular. Entonces, si te piden algo que es ilegal o poco ético, por ejemplo, pagar o aceptar un soborno o que pone en juego tu reputación, pues lo mejor siempre será no negociar. Es obvio que hoy, con la corrupción que hay, con todas estas culturas que tenemos en nuestro país, sobre todo en el mundo latinoamericano, es muy común esto, ¿no? Es muy común esto de la negociación poco ética o ilegal inclusive, ¿no? Es muy común, tal vez estamos muy inmersos en esto. Hasta inclusive sobornar a una autoridad o a determinadas cosas. Es muy común en el aspecto o en los ámbitos de construcción, ¿no? Donde a veces andan ustedes mucho, van a estar mucho esta cuestión de sobornar a las autoridades para ciertos permisos o meter material de menor calidad a una construcción o algún proyecto. Va a ser muy común esto, va a ser muy común. Entonces, hay que mantener pues siempre nuestra reputación, nuestra ética. Será fundamental esto tenerlo siempre presente. Y la última, ¿cuándo no debo negociar? En esta diapositiva, si no obtienes nada con el resultado, o sea, tienes mucho por perder y nada por ganar, no te metas. O sea, en realidad no te metas a esa negociación. No va a tener caso, no va a tener ningún sentido.
el negociar de esa forma o en esa manera. Entonces, ¿para qué te arriesgas? O sea, simplemente vas a perder. Entonces, bueno, pensando en esto son algunas de los aspectos que no se debe negociar. Hay algunos otros, los vemos ahorita regresando. Entonces, nos cierro la sesión, busco el video y me conecto. Tómense unos 5 minutitos para ir al baño, tomar agua o lo que gusten y regresamos a la sesión. ¿Vale?